¿sí? Esta pequeña parte sobre aterrizar los conceptos. Eh, Dentro de este módulo, que es el módulo 200 y que tiene una lógica, porque ven el 202, el 205, creo que es medición en psicología, lo que tratamos de hacer es explicar qué es un poco esto de la ciencia, qué es esto de la psicología como entidad o disciplina científica, ¿de acuerdo? Y tenemos que comenzar diciendo que la ciencia no es la verdad, ¿sí? Es una forma de interpretar la realidad, es una forma de tratar de explicarnos todos los fenómenos que nos rodean, ¿de acuerdo? Eso es la ciencia, el cúmulo de los saberes que acumulamos a través, o el cúmulo de los saberes a los cuales llegamos a través de algo que le llamamos el método científico. El método científico no es un método cristalizado, no es un método dado por sí, es un método que ha ido evolucionando a lo largo de milenios de desarrollo y dependiendo de la parte del mundo en el que estemos, un par de milenios más o menos, pero básicamente es el uso de los conocimientos de todas las generaciones para llegar a la generalización de leyes o a la elaboración de leyes que traten, como decían al inicio su compañera Manuela, me parece, que traten de dar una explicación general a los fenómenos, que traten de hacer leyes generales del mundo, de los fenómenos que nos rodean, ¿de acuerdo? Ahora, esas son como las funciones de la ciencia, ¿no? Explicar, predecir, observar y es observar, explicar, describir, observar, describir, explicar y predecir los fenómenos, ¿sí? El hecho de predecir quiere decir que vamos a hacer leyes que nos vayan a permitir anticipar lo que va a venir, ¿sí? Porque tenemos leyes que nos pueden permitir acercarnos. Pero no es la verdad, porque además, una cosa sí tenemos que reflexionar, esas leyes responden a momentos históricos, culturales, políticos e incluso económicos de cada momento. Ustedes como estudiantes tienen dos tareas, ¿no? Se los decía en la mañana a sus compañeros. Por una parte, consolidar los conocimientos técnicos y los conceptos que vienen en los libros. Y por otra parte, preguntarse y cuestionárselos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos conocimientos responden a intereses que a veces no son de corte científico, sino son de corte temporal económico. ¿Sí? Yo les decía, ¿por qué no se ha descubierto una cura contra el SIDA o contra una serie de enfermedades que nos azotan, pero en solo un año y medio se descubrió una cura contra el COVID, ¿no? Eh, Porque respondemos a intereses económicos, respondemos a intereses de clase. A veces la ciencia es cooptada por esos intereses y hay que preguntarnos, en realidad, este conocimiento, ¿con base en qué, sí, está sustentado para replicarlo, repetirlo o creerlo? ¿Sí? Entonces, en psicología vemos mucho estos casos, por ejemplo, el DSM, que es un manual que nos ayuda a ponernos de acuerdo a los diferentes psicólogos de todo el mundo, o más bien a los que tratan las enfermedades de salud, pero el DSM en su versión uno tenía 42 trastornos. El DSM-5 tiene más de 400 trastornos y eso no tiene que ver con que estamos más enfermos hoy que antes. Hoy tenemos patologías diferentes que antes no se tenían, pero tenemos otras que, o generamos unas que ya no existen o que no existían antes, eh, pero no son 400, no estamos 10 veces más enfermos ahora que antes. Tenemos, sí, patologías, pero eso responde a una industria económica. La industria farmacéutica es la industria más rica del mundo sobre las industrias armamentistas, ¿no? Y miren que la guerra produce miles de millones de dólares en riqueza. Entonces, también es momento de cuestionarnos estas situaciones, si realmente lo que leemos en los libros
es lo que es la verdad y lo que podemos tomar como verídico, ¿sí? Por eso es muy importante que entendamos de qué van los métodos del conocimiento. Los métodos del conocimiento son formas de explicar los fenómenos. Está el método científico, que ustedes ya lo han leído, es un método sistemático, amoral, crítico, que trata de, ya saben, observar, explicar, describir, predecir fenómenos con el fin de eh, generar leyes, ¿no? Y al cúmulo de estos conocimientos se les llaman teorías, ¿no? El método a priori, como decían, parte del racionalismo. El método a priori es una cosa bien interesante porque algunos le llaman sentido común, ¿sí? Las intuiciones, es el cúmulo de la información personal que tienen. Y a veces no erran. Decía su compañera, no me acuerdo si es, no, ay, bueno, a Granelli, que la investigación de repente es aburrida. No, no es aburrida, en realidad es muy emocionante porque todos hacemos investigación en todo momento, solo que a veces tenemos una serie de pasos y a veces no. Por ejemplo, cuando yo les digo, si ustedes están platicando entre dos amigas o dos amigos y les dicen, oye, me está interesando fulanito de tal, o creo que me está coqueteando, me está ahí como llamando la atención, pero no sé mucho de él. Y dice la amiga, permíteme tantito. Y entonces se mete a las redes sociales, empieza a cruzar información, stalkea, baja fotos, baja fechas, baja datos, y al siguiente día trae toda una ficha de información. Eso es investigación, ¿sí? Es una metodología, es un sistema que trabaja a través de intuiciones y de formas de ser. Eso es la investigación. Lo que hacemos en la ciencia es eso mismo, pero tratando de llevar un manual para decir, es que primero tenemos que responder ante esto y luego ante esto y luego ante esto. Damos como una serie de pasos secuenciales y respondemos a una serie de preguntas que los pensadores se han hecho, pero todos hacemos investigación. Y a veces la investigación que viene a priori del racionalismo o de nuestro sentido común es más fuerte que la que se plantean en los laboratorios. Por eso, y aprovechando el ejemplo de Alonso, hemos avanzado tan poquito de repente en el control de las pandemias de obesidad, diabetes e hipertensión, porque me parece que nos ha faltado exactamente esto de entender de dónde vienen estos sistemas, ¿sí? De enfermedad que tienen que ver más con agentes económicos, estilos de vida y una serie de cuestiones, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es, estos métodos del conocimiento, a priori, racionalismo, sentido común, científico, de la tenacidad y de la autoridad, que bien lo ejemplificaron, son formas de explicar los fenómenos y los usamos siempre. El de la tenacidad, como bien decían, es este conocimiento que a fuerza de uso, ¿sí? Se vuelve una norma, ¿sí? Usos y costumbres. En los pueblos se eligen situaciones o gobernantes por usos y costumbres, pero no solo eso, sino que los rituales, las situaciones que siempre hacemos o que hacen de repente a lo largo de cierto tiempo y de cierto periodo, dan leyes, como por ejemplo hoy yo vi esto de las flores amarillas en primavera, pero también está esto de salir con las maletas en Año Nuevo, comer las 12 uvas, esos son leyes, se hacen conocimientos, se hacen verdades a través de la replicación sistemática de una acción, ¿sí? Y aunque a veces lo dudamos y decimos, ay, no es cierto, todos nos estamos comiendo nuestras uvas el 31 de diciembre, ¿sí? Porque se hacen leyes y se hace la verdad, ¿sí? También tenemos el método de la autoridad, que los académicos y los que estamos en el mundillo universitario, de repente solemos usar mucho y solemos confundir con el método científico. Y es esto de decir, esto pasa, le duele la cabeza por esto, o seguramente esta persona tiene este trastorno por esto, o seguramente este niño es así por esto, porque el otro día lo leí en un libro que se especializa en crianza, o porque fulanito de tal, doctor y eminencia de tal cosa, lo dijo en una conferencia. Y ahí vamos replicando esa información y dándole veracidad a través de una autoridad respetable, ¿sí? Eso es el método de la autoridad y eso lo usamos. Y eso no es ciencia y eso no es el método científico.
pero lo usamos y creemos que porque lo escuchamos de alguien que creemos que es autoridad, es verídico, ¿sí? Tampoco la ciencia en realidad posee todas las verdades, ¿no? La física cuántica y las matemáticas, aunque son más exactas que las teorías sociales, han sufrido revoluciones a lo largo del tiempo, porque cada vez vamos entendiendo un poquito más y vamos sabiendo que a veces esas leyes, como decía Einstein, pues son relativas, en un momento funcionan y en otros no, en ciertos espacios funcionan y en ciertos no. Y entonces, todo es de repente, dependiendo del modelo y el sistema que se siguió para llegar a esa verdad, ¿no? Entonces, las verdades no existen inamovibles en la ciencia ni en ninguno de los otros métodos. Son formas, como mis lentes, les digo, son formas de mirar los fenómenos. Hay formas más robustas, como el método científico, porque han pasado miles de años eh, haciéndolo más fino, haciéndolo menos falible, ¿de acuerdo? Una de las cosas que, por ejemplo, hace diferencia entre el sentido común o este método a priori y el método científico es algo que Popper llamó el falsacionismo, que es si tú partes de defender que tu afirmación es cierta, solo vas a observar casos y solo vas a observar ejemplos que den veracidad a tu hipótesis. Tienes que partir de la hipótesis contraria, mostrar no solo que tu afirmación es cierta, sino mostrar que no es falsa, que es diferente, ¿sí? Porque si entonces aperturas tu vista y buscas los fenómenos que contradicen a tu verdad, ¿sí? Entonces estás robusteciendo o estás haciendo más firme tus aseveraciones. No solo buscar lo que dice, lo que confirma tu teoría, porque solo es llevar agua a tu molino. También tienes que buscar que se refute con todas las fuerzas. Y entonces así vamos robusteciendo nuestras ideas. Y el sentido común no es así. En el sentido común solo observamos las ideas que coinciden con nuestra manera de pensar. Por eso ustedes mismos en sus redes sociales y en todas las personas se juntan con personas afines. Se juntan con personas que piensan como ustedes, que tienen un estilo de vida como ustedes, y se distancian de los que no, porque siempre estamos reafirmando nuestras verdades. Es muy difícil que ustedes en redes sociales sigan a personas que piensan diferente a ustedes, por ejemplo, ¿no? Y la ciencia exactamente hace lo contrario. Trata de acumular todo aquello que la refuta para que sus aseveraciones sean ciertas. Eso es parte del falsacionismo de Popper, eso es parte del método científico. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Pues a través de una serie de pasos sistematizados que llamamos metodología, que es este encuadre sistemático de formas de hacer las cosas, ¿sí? De ciencia en ciencia se va modificando porque los encuadres van tomando las herramientas de cada disciplina, pero al final del día tratamos de unificar metodológicamente las formas de llegar, que la metodología son pasos a seguir para la respuesta a un problema o a un planteamiento, ¿sí? Ahora, dentro de esta metodología existen una serie de esquemas fijos que se llaman diseños de investigación, que son estos planos para hacer una casa, estos planos para hacer una investigación, ¿de acuerdo? Hay diseños cuantitativos, cualitativos o diseños experimentales, no experimentales, cuasi experimentales. ¿De qué dependen? De las variables. ¿Y qué son las variables? Pues las variables, más allá que todo aquello que se puede medir, una variable es todo aquello que interviene en el fenómeno que yo quiero estudiar. Eso es una variable, ¿sí? Como lo decía, se me fue ahorita el nombre del compañero, no sé si es Edwin. No, no es Edwin. Eh, Acerca de el maestro de química, en su ejemplo, exactamente, no en el de química, sino en el otro, el aprendizaje y la conducta, uno tiene que ser capaz de pensar todo lo que vaya a intervenir en el fenómeno, ¿sí?
Y esa es la diferencia entre el método experimental y no experimental, que en el método experimental podemos controlar o manipular o experimentar con una o dos variables y todo lo demás está controlado, ¿sí? Puedo controlar la humedad, la iluminación, la temperatura, la hora en que yo le agrego un material a otro y solo vamos a diferir en la cantidad de uno u otro material. Eso es un experimento en el que todas las variables están controladas y solo voy a medir la diferencia entre una variable. El conflicto en los diseños cuasi experimentales y no experimentales es que a veces no podemos controlar todas las variables. Si yo voy a diseñar una investigación para medir el grado de efectividad de un programa de aprendizaje de las matemáticas en niños de primaria, imagínense ya todo lo que estoy recortando, ¿eh? Este, aún así, tengo que controlar muchísimas variables. No se vayan con la finta, variable dependiente, variable independiente, son las únicas dos que nos interesan, ¿no? La variable independiente es aquella que se modifica y la variable dependiente es aquella en la que se tiene efecto la variable independiente. No, 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 no. Eso ya es el cúmulo de una serie de pensamientos previos, ¿sí? Para que yo llegue a esa conclusión solamente de dos elementos, independiente y dependiente, tuve que controlar y diseñar mi investigación y pensar todo lo que va a intervenir o interferir o ingerir en mi método de enseñanza de las matemáticas. Por ejemplo, ¿quién se los va a enseñar? ¿Una maestra o un maestro? ¿A qué hora? ¿Se los voy a enseñar a las 8 de la mañana o a las 10 de la noche? Niños que hayan desayunado o niños que vengan en ayunas a las 8 de la noche. Mi programa se los voy a enseñar en un aula ventilada o en un cuarto oscuro, ¿sí? ¿Les voy a dar un premio o no les voy a dar un premio? Los niños tienen acceso a conocimientos previos, han tenido escuela en casa, han tenido reforzadores, les leen, les explican, les enseñan antes o están privados de todos aquellos estímulos que les pueden ayudar al aprendizaje. Todo esto es algo que yo tengo que pensar para diseñar o para hacer un diseño de investigación, ¿sí? No solamente es, mi diseño de aprendizaje de las matemáticas y las calificaciones de un examen de matemáticas. Ahí están mis dos variables. No, es todo aquello que puede intervenir. Y esas son controladas mediante el diseño. Si yo tengo un diseño robusto, pues solo voy a comparar dos variables, pero en la investigación del comportamiento humano es muy difícil hacer algo así, porque hay una infinidad de cosas que un investigador no puede controlar en el comportamiento humano, ¿sí? Y por eso a veces se llaman investigaciones cuasi experimentales, porque hay variables que yo no puedo controlar, pero que trato de minimizar, ¿sí? Entonces, la mayoría de las investigaciones que no pueden controlar eh, todas las variables son llamadas en investigación del comportamiento humano, son cuasi experimentales, porque la muestra en general no se elige al azar, porque algo te interesa. Por ejemplo, yo quiero medir el rendimiento de no sé qué en futbolistas. Pues los futbolistas son un grupo muy específico y como ya es un grupo muy específico, pues ya no es aleatorio, ¿sí? Y bueno, eso es parte de lo que es la varianza del error, la aleatoriedad, ¿sí? Y bueno, los diseños no experimentales o de campo son diseños, digamos, observacionales, donde uno solo, bueno, solo es entre comillas, porque es un puede hacer un registro detallado y sistematizado de lo que observamos en un entorno, ¿no? La etnografía, la observación participante, lo que antes hacían los naturalistas en los entornos. Pero bueno, es, digamos, no controlan, no miden, no experimentan, solo observan y registran todo lo que están viendo a su alrededor, ¿sí? Y entonces, para hacer un planteamiento de investigación, pues uno tiene que tener la mayor cantidad de información de los fenómenos. ¿Y qué creen? Pues que en psicología nosotros tenemos que ser expertos en biología porque somos un ente orgánico. Tenemos que ser expertos en sociología porque vivimos en grupos y el ser humano es nada sin los grupos. Tenemos que ser expertos en desarrollo y psiquismo porque
pues nos interesa lo que controla el comportamiento, que son nuestros procesos cognitivos, ¿sí? Y nuestro propio mundo afectivo. Entonces tenemos que ser expertos en una serie de materias, ¿sí? Para medianamente tratar de explicar un comportamiento humano. Se metieron a una carrera bien complicada, no es nada sencillo, pero bueno, pues tenemos que estudiar un montón eh, para poder tratar de explicar esto. Y pues bueno, dejaremos también para otro momento explicar un poquito eso de la varianza sistemática y varianza del error, porque tiene que ver con la distribución de las poblaciones, la normalidad de las poblaciones. En estadística, la normalidad no es algo bueno, sino se descubrió que ante una respuesta, tú haces cualquier cosa. Mides la temperatura corporal o mides las tortas que se comen unas personas. Entonces, ante cualquier medición, fíjense nada más, desde la temperatura corporal hasta la cantidad de tortas que se come una persona, o sea, el mundo es, los fenómenos son n cantidad de los que podemos medir. Ante esos fenómenos hay algo que se llama distribución normal, que quiere decir que todos los organismos o todos los participantes de una muestra van a tender a la media, o quiere decir a respuestas promedio, ¿sí? A eso que estudiamos, que se llama media, que es el promedio de una serie de números, que es todos los números entre el número de casos, es lo que se espera. Entonces, digamos, yo mido 10,000 personas, les ofrezco tortas a libre demanda y resulta que hay quienes se comen desde 2 hasta los que se comen 7 tortas, pero la mayoría se comen 2 tortas. De 10,000 personas, lo que se espera en una distribución normal es que 9,000 se coman 2. Y de las otras 1,000, pues va a haber unos que se coman 7, otros que se coman 6, pero la mayoría se va a comer 2. Y eso es una distribución normal, que todos vamos a responder de manera uniforme ante un fenómeno, ¿sí? Y entonces, eh, el grado en que yo me disperso o los datos que estoy midiendo se dispersan, pues eso es a lo que ya se llamaba varianza en las medidas de dispersión. Pero, digámoslo así, hay eh, va- eh, variables dentro de un experimento que yo no voy a poder controlar, ¿no? Si los niños venían enfermos ese día, regresando a mi ejemplo del entrenamiento de matemáticas, si ese día no solo venían enfermos, sino que ese día se pelearon con sus hermanos o los regañó su papá, entonces su estado de ánimo venía decaído. Esas son cosas que yo no controlo y que son errores y que van a afectar al rendimiento o al desempeño de los niños, ¿sí? Pero pues voy a inferir que esos errores pues no van a ser como demasiado jaloneo porque todos tendrían un desempeño muy similar, ¿no? Entonces, eso es, digamos, controlar la varianza del error, acumular la mayor cantidad de variables para controlarlas y dejar la menor cantidad al azar, ¿sí? A las cosas que van a pasar. Y eso se tiene que pensar y pensar y pensar y estudiar a profundidad, ¿de acuerdo? Eh, y bueno, pues hasta aquí le dejamos en este video. Espero que haya podido aterrizar una serie de conceptos para que puedan seguir como en esta cuestión de, pues, entender lo que es la metodología de la investigación.